Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es cómo subir al máximo nivel lo que es tu proyector HY300. En este caso en específico es el HY300 Pro, el cual su control ya dejó de funcionar por X o Y razón. No se me cayó, ni lo azoté, ni nada, solamente dejó de funcionar. Y hay algunas personas en videos que he subido que dicen que las aplicaciones no les funcionan, que el Bluetooth no les funciona, que el Wi-Fi no les funciona. Así que te vengo a traer la solución definitiva y cómo subir de nivel tu proyector, ¿vale? Pero cabe mencionar y aclarar antes de todo lo que veas en el video de que vas a tener que hacer una pequeña inversión para que esto funcione. Pero ya va a quedar al millón, va a quedar al 100%, incluso vas a mejorar el proyector un 200-300%, ¿vale? Para esto lo que vamos a utilizar es un dispositivo como este que tengo aquí en pantalla. Ahorita te voy a mostrar más o menos qué es, cómo funciona y cuestiones así, ¿no? Y es todo. Solamente es eso, tú lo vas a hacer esta pequeña inversión. Hay distintas opciones en el mercado, ya sea que tú quieras comprar una u otra, porque una está más cara, una está más barata. Vas a poder ver en este caso en específico con este que tengo aquí. Vas a poder ver lo que es la televisión en vivo, hacer tu proyector compatible con todas las aplicaciones que VIX, que YouTube, que Amazon Prime Video, Disney Plus, demás, etcétera. Tú lo vas a poder hacer compatible. Te digo que vas a subir el nivel de tu proyector un 200-300%. Te voy a ejemplificar que sí es esto verdad, ¿vale? Comencemos con el video. Y bueno, lo que te mostré en el video básicamente, en este caso en específico, es un Roku Stick, ¿vale? Esto lo que va a hacer es convertir lo que es nuestro proyector en una televisión inteligente, ya que el sistema, bueno, le vas a poner como Roku a tu proyector. Roku es un sistema operativo el cual nos va a permitir instalar aplicaciones como VIX, ver televisión en vivo, algunos canales, instalar aplicaciones como lo es Disney Plus, Netflix y demás. Y nos viene con este controlito, el cual es especial y vas a poder controlar las funciones del proyector. Bueno, algunas, ¿no? Como subirle el volumen, básicamente lo vas a hacer un 200 o 300 veces mejor. Este caso, ¿cómo se instala? Pues bueno, vamos a ocupar lo que es nuestro puerto HDMI y algún puerto de alimentación. En este caso, pues un puerto USB tipo C, ¿vale? Así que vamos a conectarlo. Y pues bueno, aquí teniendo lo que es el proyector, como lo ven, allá está la imagen y solamente vamos a hacer uso de la función del HDMI. En este caso pues solamente conectamos lo que es el Roku TV o el Roku Stick al puerto HDMI y lo metemos hasta el fondo, ¿vale? En este caso se me complica un poquito por lo que es una sola mano, pero lo debemos de meter hasta el fondo y conectarle lo que es la alimentación. En este caso aquí tengo lo que es un puerto o un cable USB tipo C que va conectado aquí para alimentar lo que es el dispositivo. Déjame lo conecto para que veas más o menos esto cómo se ve. Pues bueno, una vez ahora sí conectado, tal cual voy a controlar lo que es este proyector con este mouse porque el control ya no funciona, dejó de funcionar por X o Y razón. Y en el proyector me voy a ir a la opción de HDMI, ¿vale? Como lo ven, estoy en la opción HDMI, no está dando ninguna señal porque el dispositivo todavía no tiene el puerto de alimentación conectado, así que vamos a conectarlo, a ver si no le fallo aquí, lo conectamos, esto enciende, ahí como lo ven ya está encendiendo y en el proyector ya debería de darnos imagen del Roku TV. En este caso la ventana está abierta por lo que se ve la imagen un tanto opaca, pero pues ya sería cuestión de otra cosa. Ahí como lo ven ya está iniciando y ahora sí, con el controlito que nos venía con el Roku Stick vamos a controlar las funcionalidades que vemos en pantalla o que vemos en la proyección para ser un poquito más específicos. En este caso, como te digo que es un Roku Stick, podemos ver lo que es la televisión en vivo, ahí la tenemos. Tenemos la guía de televisión. En este caso le voy a bajar el volumen al 0 para que no vaya a meter copyright por los sonidos y cuestiones así, ¿no? Tenemos canales como lo es Vecinos que están transmitiendo ahorita mismo. Para esto ocupas una conexión a internet, en este caso en específico con este Roku, pero como lo ven tenemos bastantes canales. Tenemos canales, bueno, aquí tenemos favoritos, entretenimiento, tenemos de Venga Alegría, Tercer Grado aquí en México, TV Azteca, El Clon y demás, ¿vale? También tenemos para disfrutar en familia, tenemos para películas, deportes y demás, ¿no? Te digo, ya vas a poder ver aquí las cuestiones, todo pues con este proyector, bueno, con este dispositivo que es el Roku Stick. También podemos instalar lo que son aplicaciones. En cuanto a aplicaciones tenemos Netflix, aquí la tenemos, no sé si se alcanza a percibir bien. Tenemos Prime Video, Disney Plus, Apple TV, YouTube, VIX, Roku Channel, Howdy, Crunchyroll. Hay muchísimas más, pero estas son los que yo ya tengo instaladas en este dispositivo. Paramount,
Pluto TV, Tubi, Tapcast, etc. También podemos conectar lo que es nuestro teléfono a este dispositivo y hacer screen mirroring o clonar la pantalla. Déjame mostrarte más o menos cómo se ve más o menos todo esto, ¿vale? Pero antes que nada, para las personas que quieren ver VIX y demás, para que vean que aquí sí está compatible, es totalmente funcional, es totalmente legal, no hay ningún problema con todo esto. Ahí, como lo ven, ya está cargando lo que es la aplicación de VIX. Aquí lo tenemos, podemos iniciar sesión con nuestra cuenta y demás. En este caso me está dando un poquito de error por la señal de imagen, pero aquí lo tenemos. Mira, podemos ver los partidos si tienes la suscripción de los partidos, no sé cuánto cueste, pero ahí la tenemos. Podemos ver los programas, no hay ningún problema con todo esto. Podemos ver las películas siempre y cuando tenga la suscripción. Yo no tengo suscripción, por lo tanto no te podría mostrar, pero creo que, a ver si carga alguna serie, déjame mostrar, bueno, ver alguna si carga, creo que es esta. Vamos a ver aquí si carga, ahí la damos, estamos esperando a que esto cargue, a ver si carga rápido, solo para probar de que esto sí funciona. Como lo ven, ahí está transmitiendo al 100%, el volumen pues lo podemos subir o lo podemos bajar con este mismo control. En este caso tenemos un anuncio. Esperamos a que el anuncio pase y como ven ahí se está transmitiendo lo que es la novela o la cuestión que tú hayas puesto, ¿no? Vamos a ir a inicio, ahí le damos. Así que pasemos con el screen mirroring. Y bueno, pasando con el screen mirroring, aquí como lo ven tengo mi teléfono, simplemente vamos a ir a la opción de emitir, compartir pantalla, pantalla inalámbrica, no sé cómo lo tengas en tu teléfono. En este caso viene como emitir, lo le damos aquí, le damos los permisos que necesita y vamos a buscar el dispositivo, que en este caso es el Roku Stick. Le damos aquí y se debe de clonar lo que es nuestra pantalla de nuestro teléfono allá en la proyección de este dispositivo, ¿vale? Por si te daba error y cuestiones así, ahí como lo vemos le damos en aceptar y como lo ven ahí está ya conectado a lo que es este dispositivo. Hubo un corte porque tal cual como que me estaba dando un poquito como que se estaba tardando, pero tal cual lo que hice fue apagar el wifi y volverme a conectar y como lo ven ahí lo tenemos. Ahí tenemos lo que es el clonado de pantalla. Si yo muevo la pantalla vemos que allá se mueve con total fluidez, ahí lo tenemos. Podemos abrir lo que es YouTube, podemos abrir las aplicaciones y demás, ¿no? En este caso pues aquí estoy en mi canal que es el de YOLO Android, a ver si enfoca, ahí lo tenemos y podemos ver los videos, podemos ver las películas y demás. Aquí como lo tenemos el screen mirroring, aunque tengo el brillo bajo, creo que lo podría subir aquí en esta opción que tenemos aquí, a ver si se sube. Bueno, creo que no se sube, pero bueno, ese ya es otro, esta es harina de otro costal. Y como lo ven tenemos la pantalla clonada, ¿no? A ver si enfoca del lado de allá, ahí lo tenemos y se clona en tiempo pues casi real o tiempo real, ¿no? Podemos jugar algún videojuego, Roblox, lo que tú quieras y demás, dándole pues este plus con lo que es este dispositivo. En este caso pues es un Roku Stick. Te digo que hay bastantes opciones dentro de todo esto. Tenemos los Roku Stick, los Android Stick, los Amazon Stick, los Fire Stick, lo que tú quieras instalar. En este caso en específico este es un Roku Stick que tiene la característica de poder ver televisión en vivo y disfrutar de las demás aplicaciones. Y pues ya, ¿no? ¿Cuál te recomiendo? Pues lo que tú quieras comprar. Tal vez te recomendaría uno y se te hace muy caro o no está disponible en tu lugar de donde vives y demás. Pues aquí tienes bastantes aplicaciones y demás, ¿no? Como lo ven está pasando Shark Tank, podemos ver aquí lo que es Venga la Alegría y demás canales en tiempo real, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.